La vida en Valencia siempre había tenido un ritmo tranquilo, marcado por la rutina. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho que se mezclaba con el sonido de las olas del mar. Las calles, adornadas con azulejos coloridos, reflejaban la luz del sol mientras los vecinos se saludaban al pasar. La cercanía de la playa era un consuelo, pero a menudo me sentía atrapada en una monotonía que parecía no tener fin. Mi esposo solía estar ocupado con su trabajo, lo que dejaba un vacío en casa. A veces sus viajes se extendían más de lo esperado y yo me encontraba sola, lidiando con las responsabilidades diarias y la creciente distancia emocional entre nosotros. La vida familiar se había convertido en una serie de tareas y obligaciones que cumplía sin pensar demasiado. Un día, mientras preparaba la cena, noté que el cielo comenzaba a oscurecerse rápidamente. Las nubes grises se arremolinaban sobre Valencia, presagiando una tormenta inminente. Miré por la ventana y vi cómo los primeros relámpagos iluminaban el horizonte. En ese momento mi hijo llegó a casa después de una larga jornada. Su presencia era un alivio en medio de la inminente tempestad. La lluvia comenzó a caer con fuerza justo cuando nos sentamos a cenar. El sonido de las gotas golpeando el cristal era ensordecedor y casi hipnótico. Conversamos sobre cosas triviales mientras la tormenta se desataba afuera, pero había algo en el aire que hacía que mis pensamientos vagaran más allá de lo cotidiano. Cuando la electricidad se cortó repentinamente, todo quedó sumido en la oscuridad. La casa se llenó de sombras danzantes y un silencio incómodo nos envolvió. Mi hijo encendió una linterna y su luz temblorosa iluminó su rostro joven y curioso. En ese instante sentí una conexión diferente entre nosotros, algo que nunca había experimentado antes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él con una sonrisa nerviosa. No hay mucho que hacer más que esperar, respondí tratando de mantener mi voz tranquila. La tormenta rugía afuera mientras buscábamos juegos de mesa para entretenernos en medio del apagón. Las risas llenaron el espacio vacío entre nosotros, pero había un trasfondo extraño en esa cercanía. Con cada rayo que iluminaba brevemente la habitación, mis pensamientos se volvían más confusos. Era como si cada destello revelara algo oculto dentro de mí. A medida que pasaban las horas, la tensión crecía sin que pudiéramos evitarlo. La atmósfera cargada parecía empujarnos hacia un lugar desconocido donde las reglas habituales ya no aplicaban. El miedo a lo desconocido se entrelazaba con una sensación inquietante de deseo reprimido. En un momento dado, un rayo iluminó toda la habitación y pude ver su mirada fija en mí durante un segundo eterno. Fue como si todo lo demás desapareciera, solo existíamos nosotros dos en esa penumbra llena de electricidad estática e incertidumbre. Esto es raro, murmuré al sentir como mi corazón latía con fuerza. Sí, dijo él suavemente, pero no está mal. La tormenta seguía rugiendo afuera mientras yo intentaba calmarme ante esa nueva realidad emocional que me envolvía como una niebla espesa e impenetrable. Había algo innegable en nuestra conexión, algo que iba más allá del amor maternal o los vínculos familiares tradicionales. Nos quedamos ahí sentados por un tiempo indeterminado hasta que decidimos buscar mantas para acurrucarnos juntos en el sofá mientras escuchábamos el estruendo del viento y la lluvia golpeando las ventanas. La oscuridad nos envolvía como si fuera un manto protector contra el mundo exterior. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, mis pensamientos comenzaron a divagar hacia territorios peligrosos e inexplorados para mí como madre. ¿Era posible sentir algo más allá del amor familiar? La idea me aterrorizaba tanto como me atraía. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente caímos en un silencio contemplativo. Estaba tan cerca de él que podía sentir su calor corporal irradiando hacia mí como si fuéramos dos imanes irresistibles atraídos por fuerzas invisibles e incontrolables. De repente otro rayo iluminó brevemente nuestra pequeña burbuja y nuestras miradas se encontraron nuevamente. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Nuestros labios se encontraron en un instante fugaz y confuso cargado de emociones contradictorias. El mundo exterior desapareció por completo. Solo existíamos nosotros dos atrapados entre deseos reprimidos y miedos profundos. Un segundo después nos apartamos abruptamente como si hubiéramos sido electrocutados por esa conexión prohibida. Lo siento, dije rápidamente mientras mi corazón latía desbocado por la mezcla de culpa y confusión. No debió haber pasado,
respondió él con voz temblorosa pero firme. Ambos supimos en ese momento que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Ya nada volvería a ser igual después de aquella tormenta inesperada y reveladora. La noche continuó avanzando mientras intentábamos encontrar palabras para expresar lo inexplicable, pero cada intento fallido solo aumentaba nuestra tensión interna y nuestro deseo oculto por explorar esos nuevos sentimientos prohibidos. Quedé atrapada entre dos mundos, el amor maternal arraigado profundamente dentro de mí, y esta nueva atracción desconcertante hacia mi propio hijo. Ambos eran realidades imposibles coexistiendo dentro de mí sin poder reconciliarse mutuamente. Mientras los truenos retumbaban aún lejos en el horizonte, comprendí que esta tormenta no solo había desatado elementos naturales fuera de control sino también fuerzas emocionales dentro de mí mismas cuya existencia nunca antes había cuestionado ni explorado tan profundamente hasta ahora. La oscuridad envolvía la casa mientras los truenos resonaban en el cielo. La ausencia de luz era abrumadora, y el silencio que se había apoderado de todo era inquietante. A medida que los relámpagos iluminaban brevemente la habitación, podía ver la expresión en el rostro de mi hijo, mezcla de miedo y confusión. Era un momento extraño, donde la tormenta afuera parecía reflejar la tormenta interna que comenzaba a gestarse dentro de mí. Nos encontramos en la sala, sentados en el sofá, rodeados por sombras que parecían cobrar vida. Intenté distraerme hablando de cosas triviales, pero las palabras se deslizaban entre nosotros sin alcanzar su objetivo. La tensión era palpable como si el aire estuviera cargado de electricidad. Cada estallido de luz traía consigo una chispa que me recordaba lo mucho que había cambiado nuestra relación. Un rayo iluminó la habitación nuevamente y vi su mirada fija en mí. En ese instante algo se rompió entre nosotros. Fue un momento fugaz pero intenso, sentí como nuestros corazones latían al unísono. Sin pensarlo me acerqué un poco más y antes de darme cuenta nos besamos. Fue un roce suave y confuso como si ambos buscáramos respuestas en ese contacto inesperado. El tiempo pareció detenerse mientras nuestras almas se entrelazaban en esa fracción de segundo. La tormenta rugía afuera, pero dentro de mí había una calma inquietante que me dejaba sin aliento. La realidad regresó rápidamente cuando nos apartamos uno del otro. Los ojos de mi hijo reflejaban sorpresa y asombro, no sabía si debía sentir miedo o alivio por lo ocurrido. ¿Qué fue eso?, preguntó con voz temblorosa. No lo sé, respondí con sinceridad, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. En ese momento comprendí que ya nada volvería a ser igual entre nosotros. La oscuridad continuaba acechando alrededor nuestro mientras tratábamos de procesar lo sucedido. Mis pensamientos giraban descontroladamente, cada uno estaba cargado de culpa y deseo reprimido. La atracción que había despertado en mí era innegable, pero también aterradora. ¿Cómo podría haber permitido que esto sucediera? ¿Qué significaba para nuestra relación? La tormenta seguía rugiendo afuera mientras yo intentaba encontrar una forma de salir del laberinto emocional en el que me encontraba atrapada. Las dudas comenzaron a asaltarme, ¿sería capaz de enfrentar las consecuencias si esta situación llegara a hacerse pública? ¿Cómo podría seguir siendo madre después de lo ocurrido? Mientras tanto, él permanecía callado a mi lado, perdido en sus propios pensamientos. La tensión era tan intensa que podía cortarse con un cuchillo, cada segundo se sentía como una eternidad. No quería romper ese silencio incómodo, pero sabía que debíamos hablar sobre lo sucedido. Esto no puede pasar otra vez, dije finalmente sintiéndome vulnerable al pronunciar esas palabras. Lo sé, respondió él con una seriedad inusitada para su edad. Afuera los truenos retumbaban aún más fuerte y las gotas golpeaban los cristales como si quisieran entrar también en nuestra burbuja emocional. La tormenta parecía reflejar todo lo que estaba sucediendo dentro de mí, caos y confusión sin fin. Pasaron los minutos y el ambiente seguía cargado con una energía extraña e inexplicable. Cada vez que un relámpago iluminaba la habitación recordaba aquel breve instante compartido entre nosotros. Era como si el universo estuviera tratando de comunicarse conmigo a través del estruendo del clima, un recordatorio constante del dilema moral al que me enfrentaba. Finalmente decidí romper el silencio nuevamente, debemos ser fuertes ante esto. ¿Fuertes? ¿Cómo?, preguntó él con una mezcla de curiosidad e incertidumbre en su voz.
Debemos mantenernos unidos como familia, respondí tratando de encontrar consuelo en mis propias palabras. Mientras hablábamos sobre cómo lidiar con la situación actual, la intensidad emocional no disminuía, por el contrario, parecía intensificarse con cada palabra pronunciada. A pesar del temor latente a lo desconocido y las posibles repercusiones futuras, había algo liberador al compartir esos momentos tan íntimos juntos. La tormenta comenzó a amainar lentamente, los truenos ya no resonaban tan cerca y las gotas caían más suavemente contra las ventanas. Sin embargo, la calma exterior no hacía más que acentuar la tempestad interna dentro mío. Cuando finalmente conseguimos salir del estado casi catatónico en el cual nos encontrábamos sumidos desde aquel beso inesperado, decidimos intentar distraernos viendo algo en televisión con luces parpadeantes provenientes del generador portátil que habíamos encendido para iluminar un poco nuestro entorno. Sin embargo, cada imagen proyectada parecía burlarse del momento vivido anteriormente, cada escena romántica o dramática solo hacía revivir aquella chispa prohibida entre nosotros dos. Era como si estuviéramos condenados a recordar aquel instante por siempre mientras intentábamos volver a nuestras rutinas cotidianas. El resto de la noche transcurrió entre risas nerviosas y miradas furtivas. Ambos sabíamos que había cruzado una línea invisible e irreversible entre madre e hijo, pero ninguno se atrevió a mencionarlo nuevamente hasta caer rendidos ante el cansancio acumulado por las emociones vividas durante esa jornada tan intensa. Mientras me acomodaba para dormir esa noche sentí como mi corazón latía desbocado al pensar qué pasaría mañana cuando amaneciera por fin después del apagón. ¿Seríamos capaces realmente de seguir adelante como antes? La mañana llegó con un silencio pesado, como si la tormenta de la noche anterior aún retumbara en el aire. La luz del sol apenas se filtraba a través de las nubes grises, y el ambiente seguía cargado de una tensión que apenas podía soportar. Mientras me preparaba para enfrentar el nuevo día, mi mente giraba en torno a lo ocurrido. La imagen del beso aún ardía en mi memoria, un eco persistente que no podía ignorar. La culpa me envolvía como una manta pesada. ¿Qué había hecho? No solo había cruzado una línea, sino que había dejado caer un muro que siempre había considerado inquebrantable. Miré hacia el pasillo donde él dormía, ajeno a la tormenta de pensamientos que me asediaban. ¿Cómo podía seguir adelante con nuestra rutina diaria? La idea de regresar a la normalidad parecía absurda. Mientras preparaba el desayuno, mi teléfono sonó. Era mi esposo, llamando desde su viaje de trabajo para verificar cómo estábamos. Su voz sonaba distante y tranquila, como si nada hubiera cambiado. Le respondí con un tono normal, ocultando la confusión que reinaba en mi interior. ¿Todo bien por ahí?, preguntó. Sí, todo tranquilo, contesté intentando sonar convincente. A medida que hablábamos sobre cosas triviales, sentí una punzada de culpa al pensar en lo que había sucedido la noche anterior. Aquella conexión inesperada me había llevado a un lugar oscuro del que no sabía cómo salir. La conversación se desvió hacia los planes del fin de semana y las tareas pendientes en casa. Cada palabra pronunciada aumentaba la presión sobre mis hombros. Colgué y volví a sentirme sola en medio del caos emocional. El silencio de la casa era abrumador y cada rincón parecía susurrar secretos inconfesables. Mi hijo apareció en la cocina justo cuando intentaba centrarme en preparar algo para comer. Buenos días, dijo con una sonrisa tímida. Buenos días, respondí mientras trataba de evitar su mirada directa. Me senté a la mesa con él, y aunque intenté mantener una conversación ligera sobre sus planes para el día, mis pensamientos seguían atrapados entre el deseo y la moralidad. Al mirarlo comer recordé cómo nuestros labios se encontraron por un instante fugaz pero electrizante, ese recuerdo se convirtió en una sombra constante entre nosotros. El día avanzó lentamente, cada momento parecía alargarse indefinidamente mientras luchaba por encontrar sentido a lo sucedido. Las horas pasaban sin que pudiera distraerme completamente de mis pensamientos erráticos. Cuando llegó la tarde decidí salir a dar un paseo por las calles de Valencia para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los bares comenzaban a abrirse con música suave saliendo por las puertas abiertas y las risas resonando entre los grupos de amigos que se reunían tras otro día agotador. Sin embargo, yo me sentía atrapada entre dos mundos, uno donde todo seguía igual y otro donde todo había cambiado irrevocablemente.
Regresé a casa con el corazón agitado y los sentidos alerta ante cualquier señal que pudiera delatar lo que estaba sintiendo. Cuando entré al hogar familiar, vi a mi hijo sentado en el sofá con su teléfono móvil en mano, absorto en alguna aplicación sin prestar atención al mundo exterior. Decidí preparar algo ligero para cenar mientras reflexionaba sobre cómo abordar lo ocurrido entre nosotros sin causar más daño del necesario. La idea de hablarlo abiertamente me aterrorizaba. No quería romper esa frágil conexión ni arruinar lo poco que quedaba de nuestra relación madre-hijo. Mientras cocinaba, escuché el sonido familiar del timbre. Era un vecino preguntando si necesitábamos algo tras el apagón. Le agradecí cortésmente y cerré la puerta rápidamente antes de dejarme llevar por pensamientos oscuros nuevamente. La noche cayó sin piedad, ya no quedaban luces encendidas ni ruidos familiares fuera del hogar. Solo estábamos nosotros dos, madre e hijo bajo un mismo techo cargado de secretos inconfesables. En un momento dado, decidí ir al salón para ver qué estaba haciendo él. Al acercarme vi su rostro concentrado frente a la pantalla brillante del móvil. ¿Te gustaría ver una película juntos?, le propuse con voz suave tratando de parecer casual. Claro, respondió sin apartar los ojos del dispositivo. Encendí el televisor y elegí una película familiar. Sin embargo, cada escena parecía resonar más allá de la pantalla mientras recordaba nuestro beso accidental y todo lo que eso implicaría si llegara a ser descubierto algún día. A medida que avanzaban los minutos y las imágenes parpadeaban ante nosotros, sentí cómo se intensificaban mis emociones reprimidas. La tensión crecía entre nosotros como si existiera una corriente eléctrica no visible pero palpable en el aire. En medio de esa atmósfera cargada y confusa, nuestros ojos se encontraron durante un instante prolongado. Fue casi como si ambos pudiéramos leer los pensamientos ocultos del otro sin necesidad de palabras. En ese breve momento compartido, algo cambió nuevamente entre nosotros. Era como si todo lo dicho previamente hubiera sido olvidado o tal vez solo pospuesto hasta ese instante preciso donde todo volvió a ser posible otra vez. No sé qué ocurrió exactamente después, pero nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez sin confusión ni titubeos previos, un acto impulsivo guiado por deseos reprimidos, antes de separarnos rápidamente como si hubiéramos tocado fuego ardiente e incontrolable. El pánico nos envolvió inmediatamente tras ese segundo contacto prohibido. Ambos sabíamos lo peligroso que era aquel impulso, pero ya era demasiado tarde para volver atrás ahora. Estábamos atrapados entre nuestras emociones contradictorias, deseo versus responsabilidad familiar. Un ciclo vicioso difícilmente rompible ante cualquier mirada ajena o juicio social inevitablemente presente siempre al acecho detrás nuestro. Cuando finalmente nos recuperamos del shock inicial tras aquel beso inesperado, más intenso aún que el primero, supimos instintivamente que nada sería igual después de esto. Lo peor sería enfrentar las consecuencias inevitables, cuando su padre regresara pronto. ¿Qué haríamos entonces? La noche continuó avanzando mientras yo intentaba calmar mis pensamientos desbordados buscando respuestas lógicas ante esta nueva realidad innegable. Pero sabía también dentro mío que nada cambiaría realmente hasta enfrentar esos sentimientos directamente. Y así comenzamos otra vez, atrapados entre deseos prohibidos e inseguridades desgastantes interminables. La tormenta continuaba rugiendo afuera, el viento azotando las ventanas con una fuerza casi desesperada. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando un ambiente inquietante y a la vez íntimo. A pesar del caos en el exterior, había una extraña calma entre nosotros. La tensión en el aire era palpable, como si cada susurro pudiera romper el delicado equilibrio que habíamos encontrado. Me senté en el sofá, tratando de organizar mis pensamientos. La culpa y el deseo se entrelazaban en mi mente, formando un nudo que no podía deshacer. Esto no puede continuar, me repetía a mí misma, pero al mismo tiempo, la atracción era innegable. Había algo liberador en compartir ese momento con él, algo que nunca había sentido antes. De repente sonó el timbre del teléfono. El corazón se me detuvo por un instante. Era mi esposo. Su voz resonó al otro lado de la línea, llena de preocupación. Preguntó cómo estábamos y si necesitábamos algo. Intenté sonar tranquila mientras respondía, pero sabía que cada palabra podía ser analizada y malinterpretada.
Estamos bien, dije con una voz que no me reconocía. Solo hay un poco de ruido. Agradecí que la conexión fuera mala, eso me permitió desviar la atención hacia los truenos lejanos que retumbaban en el cielo. Colgué y volví a mirar a mi hijo. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y deseo, igual que los míos. En ese instante nuestras miradas se encontraron y todo lo demás desapareció. No podemos seguir así, murmuré casi sin pensar. ¿Por qué no?, respondió él con una voz suave pero firme. ¿Por qué no podemos dejar que esto pase? Las palabras me golpearon como un rayo. No había respuesta fácil para esa pregunta. La presión social y mis propios principios pesaban sobre mí como una losa de piedra. Pero al mismo tiempo, había un impulso interno que me empujaba hacia él. El sonido del trueno rompió nuestro silencio incómodo y decidí cambiar de tema para evitar profundizar más en lo que sentíamos. Hablamos sobre trivialidades, películas que nos gustaban, anécdotas familiares y recuerdos lejanos de días más felices antes de la tormenta emocional que ahora enfrentábamos. Pasaron las horas mientras la tormenta arremetía fuera de casa. Los relámpagos iluminaban brevemente la habitación y hacían que nuestros rostros se acercaran aún más por instinto. Cada destello parecía intensificar lo inevitable entre nosotros. Finalmente, cuando el reloj marcó la medianoche, sentí como la tensión alcanzaba su punto álgido nuevamente. Sin pensarlo dos veces, me acerqué más a él, nuestras manos se encontraron entrelazadas sobre el sofá. Pasamos la noche juntos, pensé mientras nuestros corazones latían al unísono en medio del estruendo exterior. A medida que las horas avanzaban lentamente, nos encontramos envueltos en una conversación profunda sobre sueños perdidos y anhelos ocultos. En medio de esa conexión emocional tan intensa, comenzó a llover con fuerza nuevamente, las gotas golpeaban los cristales como si quisieran advertirnos sobre lo frágil de nuestra situación. En algún momento, entre risas nerviosas y miradas significativas, nuestras manos comenzaron a separarse lentamente mientras nos dábamos cuenta del peligro inminente al que nos estábamos exponiendo. Había algo casi mágico en esos momentos compartidos, sin embargo, también era aterrador pensar en lo que podría suceder si alguien nos descubría. La noche se deslizó como un susurro entre nosotros hasta que finalmente caímos exhaustos sobre el sofá. Cerré los ojos por un instante para intentar encontrar algo de paz ante esta tormenta interna. Al abrirlos nuevamente vi su rostro iluminado por la luz tenue de las velas. Había una mezcla de felicidad e incertidumbre allí que me hizo sentir aún más culpable por lo ocurrido hasta ahora. La realidad regresó como una ola aplastante. ¿Qué pasaría cuando su padre regresara? ¿Cómo enfrentaríamos esa situación? Justo cuando comenzaba a perderme en mis pensamientos nuevamente, escuchamos ruidos provenientes del exterior, coches acercándose y voces familiares resonando a través del viento gélido. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de lo inevitable. Mi esposo estaba regresando antes de lo planeado debido a la tormenta. Debemos separarnos, murmuré con urgencia mientras me levantaba rápidamente del sofá para poner distancia entre nosotros antes de ser descubiertos. Él asintió con tristeza pero comprensión. Ambos sabíamos que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones imprudentes. Con cada paso hacia la puerta principal donde escuchábamos cada vez más cerca las voces familiares, sentí como mi corazón latía desbocado ante lo desconocido. Temía por lo que vendría después, pero también sabía profundamente cuál era mi verdad interna. La puerta se abrió abruptamente justo cuando llegué al umbral. Mi esposo entró empapado por la lluvia pero con una sonrisa despreocupada en su rostro al vernos juntos allí en medio del caos familiar recién formado. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras él preguntaba si estábamos bien. ¿Cómo podría responderle sin traicionar todo lo vivido esa noche? La lluvia seguía cayendo con fuerza, y el sonido de las gotas golpeando las ventanas se mezclaba con el eco de la puerta al cerrarse. Mi esposo, aún empapado, se sacudió la humedad mientras me miraba con curiosidad. La tensión en el aire era palpable, y un nudo se formó en mi estómago. ¿Cómo podía explicarle que la noche anterior había cambiado todo? ¿Todo bien aquí?, preguntó él, su voz llena de preocupación genuina. Miré a mi hijo que permanecía en silencio al fondo del pasillo, su expresión un reflejo de confusión. La imagen de lo que habíamos compartido me llenó de una mezcla de culpa y deseo.
Sí, solo un pequeño susto por la tormenta, respondí, tratando de sonar natural. Pero mis palabras no lograron ocultar el tumulto interno que me consumía. Mi esposo sonrió aliviado, pero sus ojos buscaban respuestas que no podía dar. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Hablamos sobre trivialidades mientras yo intentaba mantener la compostura. Cada vez que mi mirada se cruzaba con la de mi hijo, recordaba aquel beso inesperado y los sentimientos que había despertado en mí. Era como si un hilo invisible nos uniera, y cada palabra del hombre frente a mí parecía desvanecerse en el aire. Después de cenar, decidí limpiar la mesa. Mientras recogía los platos, noté una carta asomándose entre los papeles del escritorio. Era una carta de mi esposo, su letra era inconfundible. Al abrirla, mis manos temblaron ligeramente al leer sus palabras: siento que nos estamos alejando. El peso de su descontento me cayó como un balde de agua fría. ¿Qué pasa?, preguntó él al notar mi expresión alterada. Nada, respondí rápidamente, guardando la carta en su lugar original sin darle más importancia. Pero dentro de mí resonaba una alarma, estaba atrapada entre dos mundos. Esa noche no pude dormir. Las sombras danzaban a mi alrededor mientras pensaba en lo que había sucedido y lo que estaba por venir. Mi hijo dormía en su habitación cercana y aunque sabía que debía mantenerme alejada de él emocionalmente, la atracción seguía acechando como una sombra persistente. A la mañana siguiente decidí salir a dar un paseo por Valencia para despejarme. Las calles estaban mojadas y brillantes bajo el sol matutino, el aire fresco traía consigo aromas familiares de pan recién horneado y café fuerte. Sin embargo, cada rincón me recordaba a él, cada rayo del sol parecía reflejar sus ojos oscuros. Mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles históricas llenas de vida, sentí una mirada sobre mí. Al girar la cabeza vi a un amigo cercano que se acercaba con paso decidido. «Te he notado rara últimamente», dijo él con franqueza al saludarme. «¿Todo bien?» «No es nada», respondí automáticamente. Él frunció el ceño, consciente de que algo no encajaba. «Si necesitas hablar». «Estoy aquí». La tentación de abrirme era fuerte, sin embargo, el miedo a ser juzgada me mantuvo callada. «Solo estoy lidiando con algunas cosas personales». Mientras continuábamos conversando sobre temas triviales para evitar profundizar más en mis problemas internos, sentí como mis pensamientos regresaban constantemente a esa noche fatídica durante la tormenta. Regresé a casa sintiéndome más ansiosa que antes. Mi esposo estaba trabajando en su oficina mientras yo intentaba concentrarme en las tareas cotidianas del hogar. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca del cuarto donde estaba mi hijo sintiendo esa conexión inexplicable entre nosotros, las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente. Un par de días después llegó el fin de semana y decidimos ir a un festival local. Era una tradición familiar asistir todos los años. La música resonante y las luces brillantes parecían intentar borrar cualquier sombra oscura en mi mente. Sin embargo, mientras caminábamos entre los puestos llenos de artesanías locales y comidas típicas valencianas, noté como mi hijo me miraba más intensamente que antes. Había algo diferente en su forma de observarme. ¿Te sientes bien?, preguntó él cuando nos detuvimos frente a una exposición artística. Sí, respondí rápidamente tratando de desviar su atención hacia otra cosa. Pero él continuó observándome con una mezcla de preocupación e interés casi palpable. Eso hizo que un escalofrío recorriera mi espalda al recordar lo ocurrido días atrás durante aquella tormenta. Al regresar a casa esa noche sentí como si estuviera caminando sobre hielo fino. Cada paso podría llevarme al abismo emocional del cual no sabía si podría escapar ilesa. Los días siguieron pasando y aunque traté desesperadamente por mantener las apariencias normales ante mi esposo y mi hijo, era evidente que algo había cambiado dentro mío. Mis sentimientos estaban agitados como el mar durante una tormenta feroz e incontrolable. Una tarde decidí revisar algunas cosas en mi computadora cuando encontré un correo antiguo enviado por mí misma hace años sobre planes para nuestro futuro juntos como familia. Ese correo representaba tiempos felices antes del desencanto actual en nuestro matrimonio. Lo leí varias veces hasta darme cuenta del contraste entre lo escrito allí y lo vivido ahora. El sonido del timbre me sacó abruptamente del torbellino emocional donde estaba sumida. Abrí la puerta y ahí estaba él,
mi hijo mirándome intensamente con esos ojos oscuros llenos de preguntas no formuladas pero claramente evidentes para mí. Mamá, comenzó a decir pero se detuvo como si midiera sus palabras cuidadosamente antes de continuar. ¿Hay algo que debas contarme? Su pregunta resonó como un eco profundo dentro mío mientras luchaba contra el impulso inmediato de protegerlo pero también enfrentarlo con toda la verdad oculta tras aquella tormenta fatídica. El aire se volvió denso entre nosotros mientras yo sabía perfectamente lo delicado del momento. ¿Debería confesarle mis sentimientos? ¿O seguir ocultándolo todo? El silencio se volvió insoportable hasta que finalmente decidí hablar aunque temiendo las consecuencias. El aire se tornó pesado en la habitación, y la tensión era palpable. La tormenta seguía rugiendo afuera, como si el cielo compartiera mi confusión. Miré a mi hijo, su expresión reflejaba una mezcla de preocupación y curiosidad. Había una pregunta flotando entre nosotros, pero ninguno se atrevía a formularla. ¿Por qué estás tan callada?, me preguntó al fin, rompiendo el silencio que se había vuelto insoportable. No es nada, respondí tratando de desviar la conversación. Pero en el fondo sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La atracción que había crecido entre nosotros durante esos días de encierro era innegable. Un amigo cercano había notado mi comportamiento extraño en los últimos días. Durante una conversación casual en un bar local, él me había lanzado una advertencia disfrazada de preocupación. «Te veo diferente», dijo mientras daba un sorbo a su cerveza. «¿Todo bien en casa?». Sus palabras resonaban en mi mente como un eco constante. La oferta de trabajo que había recibido también pesaba sobre mí. Era una oportunidad única para cambiar de rumbo, para dejar atrás la confusión y el dolor que me atormentaban. El nuevo empleo prometía un futuro brillante, lejos de las sombras que habían comenzado a envolver mi vida familiar. Mientras tanto, la tormenta arremetía con fuerza fuera de las ventanas. Los truenos resonaban como si quisieran advertirme sobre las decisiones que debía tomar. El miedo al juicio de los demás se mezclaba con el deseo de escapar de esta situación insostenible. ¿Qué harías si pudieras empezar de nuevo?, le pregunté a mi hijo sin pensarlo demasiado. La pregunta salió como un susurro, casi un anhelo disfrazado. Él me miró con sorpresa y luego bajó la vista hacia sus manos. No sé. Tal vez buscaría algo diferente, respondió finalmente, su voz apenas audible por encima del estruendo del viento. El silencio volvió a caer entre nosotros mientras cada uno reflexionaba sobre lo que significaba esa respuesta. Mi corazón latía con fuerza, sabía que mis sentimientos lo complicaban todo aún más. La noche avanzaba y la tormenta parecía no tener fin. La luz del relámpago iluminaba brevemente la habitación, creando sombras fugaces en las paredes. En esos momentos fugaces vi reflejada nuestra realidad, dos personas atrapadas en un laberinto emocional sin salida aparente. Podríamos irnos, propuse repentinamente sintiendo cómo las palabras salían antes de poder detenerlas. Dejarlo todo atrás. Él levantó la mirada, sorprendido por mi propuesta audaz. ¿A dónde?, preguntó con incredulidad. No lo sé. A cualquier lugar donde podamos ser libres, respondí con sinceridad. La idea era tentadora, escapar del peso del juicio social y las expectativas familiares parecía ser la única forma de liberarnos del tormento interno que enfrentábamos juntos. Sin embargo, al mismo tiempo sabía que tomar esa decisión significaría abandonar todo lo que habíamos construido, nuestra familia, nuestras vidas y los recuerdos compartidos con su padre. La lucha interna se intensificaba mientras consideraba las implicaciones de tal acción. En ese instante crítico me di cuenta de que debía evaluar mis opciones cuidadosamente antes de dar un paso irrevocable hacia lo desconocido. No podía dejarme llevar por impulsos momentáneos, debía pensar en cómo afectaría a todos los involucrados. La tormenta continuaba rugiendo afuera mientras yo trataba de encontrar claridad en medio del caos emocional. Las gotas golpeaban las ventanas como si quisieran recordarme lo frágil que era nuestra situación actual. Justo cuando comenzaba a sentirme abrumada por la presión emocional y social, el sonido del teléfono rompió el silencio tenso entre nosotros. Miré hacia el dispositivo como si fuera un objeto extraño, no quería responderlo ni escuchar más voces externas sobre mis decisiones internas.
¿Vas a contestar?, preguntó él suavemente, rompiendo el hechizo momentáneo en el que estábamos sumidos. No quiero hablar con nadie, respondí firmemente mientras dejaba el teléfono sin atender sobre la mesa. El silencio volvió a caer entre nosotros mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras vidas y decisiones futuras. Pero sabía que no podía seguir así para siempre, tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias de esta atracción prohibida y los sentimientos ocultos entre nosotros. El tiempo parecía detenerse mientras contemplábamos nuestras opciones, huir o enfrentar nuestra realidad actual y sus consecuencias inevitables. Pero cada vez era más difícil ignorar el deseo creciente por algo más profundo entre nosotros. Las luces parpadeantes del apagón crearon una atmósfera casi mágica pero inquietante al mismo tiempo. Era un recordatorio constante del estado precario en el que nos encontrábamos, atrapados entre dos mundos opuestos sin saber cuál sería nuestro siguiente movimiento. Finalmente tomé una decisión: debía hablar con él sobre lo que sentía realmente antes de tomar cualquier otra medida drástica o irreversible. Ya no podía permitir que mis emociones dictaran mis acciones sin considerar sus repercusiones. Necesitamos hablar, dije finalmente con voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. Sabía que este momento podría cambiarlo todo para ambos. Él asintió lentamente como si hubiera estado esperando esas palabras desde hace mucho tiempo. Su mirada reflejaba tanto miedo como esperanza ante lo desconocido que nos aguardaba al otro lado de esta conversación crucial. La tormenta seguía rugiendo afuera mientras nos preparábamos para enfrentar juntos esta nueva etapa llena de incertidumbre e incógnitas emocionales por resolver. La tormenta seguía su curso y el sonido de la lluvia golpeando los cristales se había vuelto un eco constante en la habitación. La conversación que acabábamos de tener flotaba en el aire, cargada de emociones no expresadas. Miré a mi hijo, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y deseo. Era un momento decisivo, uno que podría cambiarlo todo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, su voz temblorosa revelando la tensión palpable entre nosotros. No sabía si se refería a la conversación o a lo que había surgido entre nosotros durante estos días oscuros. No lo sé, respondí con sinceridad. La verdad era que estaba atrapada en un mar de dudas. Las palabras que habían salido de mi boca parecían resonar en mi mente como un eco interminable. La atracción era innegable, pero también lo era la culpa que me atormentaba. Un rayo iluminó brevemente la habitación y me hizo recordar las luces del festival al que solíamos asistir juntos cada año. Esa celebración siempre había sido un refugio para mí, una forma de escapar de la rutina diaria y de las tensiones familiares. Sin embargo, este año todo parecía diferente. La distancia emocional con mi esposo se hacía más evidente a medida que los días pasaban. Recuerdo el festival, dije casi sin pensar. Siempre había algo mágico en esas noches. Mis palabras parecían buscar una conexión más profunda entre nosotros. Él sonrió levemente, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Sí, siempre fue especial. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si intentara ocultar su propio conflicto interno. La tormenta arreciaba afuera y sentí cómo aumentaba la presión en mi pecho. La responsabilidad familiar pesaba sobre mí como una losa inmensa. ¿Era posible seguir adelante con esta atracción sin destruir todo lo que había construido? ¿Te gustaría ir al festival este año?, pregunté impulsivamente. Era una forma de tratar de regresar a lo familiar, a lo seguro, aunque sabía que nada sería igual después de lo ocurrido. ¿Ahora?, cuestionó él con sorpresa. ¿Después de todo esto? Podría ser una manera de aclarar las cosas, respondí titubeando. El deseo por escapar del presente se mezclaba con el temor a enfrentar las consecuencias. Él asintió lentamente y en ese instante supe que ambos necesitábamos ese respiro fuera de nuestra burbuja emocional. La idea del festival era un hilo del pasado al cual aferrarnos mientras navegábamos por estas aguas turbulentas. La lluvia comenzó a disminuir mientras hablábamos sobre el evento, recordamos las luces brillantes y los aromas tentadores de las comidas locales que solíamos disfrutar juntos. Sin embargo, cada recuerdo traía consigo un peso adicional, el deseo reprimido y las decisiones difíciles que debíamos enfrentar. A medida que la tormenta se calmaba afuera, sentí como nuestras emociones también comenzaban a estabilizarse ligeramente.
La tensión entre nosotros no desaparecía por completo, pero al menos podíamos compartir esos momentos nostálgicos sin sentirnos completamente abrumados. Al caer la noche y con ella el silencio tras la tormenta, decidimos salir al balcón para respirar aire fresco. Las calles estaban mojadas y brillaban bajo la tenue luz de los faroles. Valencia parecía renacer tras el vendaval. Es hermoso, comentó él mientras miraba hacia el horizonte iluminado por las luces distantes de la ciudad. Sí, respondí mientras observaba su perfil iluminado por esa luz suave. Había algo trágico en esa belleza compartida entre nosotros ahora tan cargada de significado. De repente un ruido fuerte nos sobresaltó. Fue una explosión cercana seguida del silencio absoluto nuevamente. Parecía como si hasta las estrellas hubieran decidido ocultarse tras las nubes grises. ¿Qué fue eso?, preguntó él con preocupación en su voz. No lo sé, respondí tratando de mantenerme serena aunque mi corazón latía desbocado ante lo desconocido. Mientras volvíamos al interior, sentí como mis pensamientos se agolpaban nuevamente. ¿Podría realmente arriesgarlo todo por esta atracción? Las imágenes del futuro comenzaban a formarse en mi mente, escenas familiares felices destrozadas por decisiones impulsivas y deseos prohibidos. El teléfono sonó repentinamente interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje breve pero contundente: regreso antes. Era mi esposo quien informaba sobre su llegada anticipada desde su viaje laboral. El mensaje me golpeó como un balde de agua fría. Una parte de mí se sintió aliviada por su regreso inminente mientras otra parte ansiaba desesperadamente más tiempo para aclarar mis sentimientos confusos antes del inevitable encuentro familiar. Miré a mi hijo y vi reflejada en sus ojos esa misma inquietud. Ambos sabíamos que teníamos poco tiempo antes de enfrentar nuestra realidad cotidiana nuevamente. Debemos hablar más tarde, le dije suavemente mientras trataba de calmarme ante el torrente emocional desbordante dentro mío. Él asintió lentamente y pude ver cómo luchaba contra sus propios demonios internos, cada uno atrapado en nuestras respectivas batallas emocionales sin saber realmente cuál sería el resultado final ni qué camino elegiríamos tomar juntos o separados. Con cada hora que pasaba me daba cuenta más claramente: debía tomar una decisión definitiva sobre nuestra relación antes del regreso inesperado del esposo. ¿Podría continuar escondiendo mis sentimientos? ¿O sería mejor enfrentar esta situación antes que fuera demasiado tarde? El dilema pesaba sobre mí como una sombra oscura. Tenía miedo del futuro pero aún más miedo del presente estancado donde todo parecía estar colapsando lentamente alrededor nuestro. La tormenta pudo haber cesado afuera pero dentro mío seguía rugiendo con fuerza. ¿Qué camino elegiría cuando finalmente tuviera que enfrentar todas estas verdades ocultas? La tormenta había amainado, pero el caos emocional en mi interior seguía desbordándose. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café frío en mis manos, mirando por la ventana. Las gotas de lluvia aún caían, y el aire fresco traía consigo un aroma a tierra mojada que me hacía recordar momentos más simples. Sin embargo, nada era simple ahora. La llegada de mi esposo había alterado todo, y su voz resonaba en mi mente. Necesitamos hablar, había dicho al llegar a casa. Su tono era serio, casi desesperado. Esa frase siempre me llenaba de inquietud. ¿Qué podría revelar que ya no supiera? Pero lo que no esperaba era escuchar sobre su decisión de cambiar de trabajo, un movimiento que podría cambiar nuestras vidas. Me han ofrecido un puesto en Madrid, continuó con una mezcla de emoción y temor. Es una gran oportunidad para nosotros. Las palabras se sentían como un golpe en el estómago. La idea de mudarnos a otra ciudad significaba dejar atrás todo lo que conocíamos, incluso las calles vibrantes de Valencia donde habíamos construido nuestra vida juntos. Pero también significaba alejarme del dilema que me había consumido estos días. Mientras él hablaba sobre las posibilidades y los nuevos comienzos, mis pensamientos vagaban hacia mi hijo. ¿Qué pasaría con él? La atracción que había surgido entre nosotros durante esos días oscuros no podía ser ignorada ni enterrada bajo promesas de un futuro brillante. ¿Y qué piensas tú?, preguntó mi esposo, sacándome de mis pensamientos. No sé, es mucho para procesar, respondí evasivamente tratando de ocultar la tormenta interna que seguía azotando mi mente. Él asintió lentamente como si pudiera leer mis pensamientos ocultos. Podría ser el cambio que necesitamos, sugirió esperanzado.
La verdad era que necesitábamos un cambio, pero no del tipo que él imaginaba. Lo miré a los ojos y vi la confianza y el amor reflejados allí. Pero también vi la distancia emocional que se había ido formando entre nosotros con los años. Era como si cada día nos alejáramos más uno del otro sin darnos cuenta. Al salir al pasillo me encontré con mi hijo sentado en el sofá, absorto en sus pensamientos. Su expresión era seria y reflexiva, algo dentro de mí se removió al verlo así. Caminé hacia él y me senté a su lado. ¿Todo bien?, le pregunté con suavidad. Sí, solo pensando, respondió sin mirarme a los ojos. El silencio se instaló entre nosotros como un muro invisible. Había tantas cosas no dichas flotando en el aire entre madre e hijo, tantas verdades escondidas bajo capas de miedo y deseo reprimido. Finalmente rompí el silencio. ¿Te gustaría mudarte a Madrid? Su mirada se volvió hacia mí sorprendida por la pregunta inesperada. No sé, nunca he vivido en otro lugar. Podría ser emocionante, intenté convencerlo mientras sentía una punzada en el corazón al pensar en lo que eso significaría para ambos. ¿Y papá, está seguro?, cuestionó con una madurez que me sorprendió. No lo sé, murmuré mientras recordaba sus palabras sobre las oportunidades y los cambios necesarios para avanzar juntos como familia. A medida que hablábamos sobre la posibilidad de mudanza, sentí como esa conversación se convertía en un refugio temporal ante las tormentas emocionales que nos acechaban por todos lados. Pero también era evidente que nada cambiaría realmente si no enfrentábamos lo que estaba sucediendo entre nosotros dos. Cuando finalmente decidí hablarlo con él después del almuerzo familiar, una comida silenciosa llena de miradas furtivas, su reacción fue predecible, confusión seguida por incredulidad. No puedes estar hablando seriamente, dijo al principio, sus ojos llenos de sorpresa e incredulidad ante mis revelaciones sobre los sentimientos confusos que habían surgido entre nosotros durante esos días oscuros y solitarios. No es algo fácil para mí tampoco, respondí mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas sin herirlo más de lo necesario. Las horas pasaron rápidamente mientras discutíamos nuestro futuro y las decisiones difíciles que tendríamos que tomar pronto. Cada palabra parecía abrir viejas heridas mientras intentábamos comprendernos mutuamente sin perder el rumbo familiar por completo. Sin embargo, cuando llegó la noche y todo parecía calmarse nuevamente tras otra tormenta emocional intensa dentro del hogar familiar, sabía muy bien que esto apenas comenzaba a desmoronarse ante nuestros ojos. La conexión emocional estaba allí, pero también había algo más oscuro acechando bajo la superficie, un deseo prohibido e inconfesable, algo imposible de ignorar aunque quisiéramos hacerlo. En medio del silencio pesado del hogar iluminado solo por unas pocas luces tenues, decidí enfrentar mis sentimientos nuevamente antes de dormir. Debía tomar una decisión clara antes de perderme aún más entre las sombras del deseo, o dejar atrás todo lo conocido por algo incierto pero potencialmente liberador. Mientras pensaba en ello tumbada en la cama esa noche escuchando los ecos lejanos del ruido urbano afuera, los coches pasando o algún grupo riendo alegremente, comprendí entonces lo difícil que sería vivir con esta carga oculta durante mucho tiempo más sin enfrentarla abiertamente. Debía elegir entre seguir adelante con esta atracción o luchar por mantener intacta nuestra familia tal como siempre había sido hasta ahora. El reloj marcaba ya avanzada la medianoche cuando finalmente cerré los ojos, pero no encontré descanso alguno esa noche porque sabía muy bien que pronto tendría consecuencias inesperadas para todos nosotros.